Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Excelentemente bien, mucha agua, ¿eh? Demasiado, diríamos. sí, mucho. Bien, señores, veo ahí que se van integrando los demás. Y el día de ayer le pido disculpas, realmente tuve un percance ahí con el equipo y no pude estar con ustedes, pero bueno, lo importante es que ya estamos por acá. Bien, para el día de hoy, habíamos visto ayer todo el desglose de la unidad general y de parte de la unidad 1, que es la que está disponible en la plataforma, la cual esa grabación va a estar disponible esta tarde ya. Cuando finalicemos esta, van a estar las dos colocadas en la sesión en la sección de sesiones grabadas, acá debajo. Vamos a tener la grabación del día 29 y la grabación del día 30, que es la que estamos sosteniendo el día de hoy. Bien, entonces, importante para que lo tengan en cuenta. Pues recuerdan que el día de ayer estuvimos viendo aquí la actividad 1. En esa actividad estuvimos desarrollando eh, básicamente la misma actividad que ustedes van a ir desarrollando paso a paso. Como les decía ayer, ustedes tienen aquí el enlace del audiovisual que lo pueden utilizar para, si en dado caso quieren avanzar. Hay personas que tienen cierto conocimiento básico ya del uso de la herramienta de Excel y pueden utilizar esta herramienta como el audiovisual porque es más directo. ¿Bien? El audiovisual te va guiando paso a paso en cómo realizar la actividad 1, en este caso. Según vayamos avanzando, se van a dar cuenta, por ejemplo, en el caso de la unidad 3, tenemos una actividad, pero luego hay otras unidades que tienen más actividades. ¿Bien? Entonces, son 6 unidades, incluyendo la unidad general. Entonces, esta es la unidad que estábamos trabajando ayer, la unidad 1. Y cada una de estas que están acá son las actividades que tienen que realizar. Dentro de lo que vimos el día de ayer no terminamos esta parte de la eliminación de las filas y columnas. Bien. Cuando hacemos este encuentro también desarrollamos la actividad, pero abundamos más en detalles. Bien, es importante esa parte porque en el audiovisual que está colocado, pregrabado, es mucho más directo, va paso a paso. Y aquí buscamos la forma de que se vaya más al detalle. Por ejemplo, una parte que no la vimos ayer en la sesión, y aunque no forma parte de la actividad práctica, pero sí forma parte del foro de la unidad. Bien, el foro de la unidad 1, en el cual se hace referencia a algunas formas que toma el cursor. El cursor es este que movemos cuando hacemos con el mouse, movemos el mouse. Esas formas que toma el cursor es el cuestionamiento que tenemos acá o la discusión que tenemos en el foro de la unidad 1. Y eso no lo vimos ayer. Entonces, quiero tomar un pequeño tiempo para hablar sobre ello antes de entrar a las opciones de pegado, que sería lo que nos faltaría el día de hoy para concluir con el desarrollo de la actividad 1. Bien. Básicamente, en ese primer foro, nos habla sobre las formas que toma el cursor. Si se fijan por defecto, viene con una cruz blanca. Esa cruz blanca me permite a mí seleccionar celdas. Bien. Una vez ya yo tengo una selección, si me coloco en uno de los bordes, de esa selección, voy a dar cuenta que esa cruz blanca se convierte en 4 flechas negras. ¿Ven? Incluso ayer hicimos uso de esta función cuando tuvimos que mover la información de un lugar a otro dentro del mismo libro. Bien, yo no puedo hacer esa función, no la puedo ejecutar para pasar la información a otro libro, no. Si quiero pasar la información a otro libro, debo usar cortar, clic derecho cortar, y cuando voy al siguiente libro, entonces utilizo pegar, que fue la opción que vimos ayer.
Bien, muy importante. Cada vez que nosotros nos posicionamos encima de una función, ustedes van a ver que aparece ese cuadro rectángulo, ese rectángulo blanco con, el nombre de la función y la combinación de teclas, control X, control C, control V. Bien, siempre Excel hace mucho énfasis en las combinaciones de teclas, porque ya cuando usted maneja perfectamente, a la perfección, el concepto de las combinaciones de teclas para ejecutar una función, eso les ayuda a ser mucho más ágiles en el uso de la herramienta. Entonces, la tarea que usted con el mouse le toca desplazarse acá para hacer esto, para ir allá, eh, con la combinación de teclas lo hace en varios segundos. Bien. Entonces, en la guía de la unidad 1 hay un tema sobre las combinaciones de teclas para ejecución de la función. Bien. Según vamos avanzando, los diferentes módulos de Excel, dígase básico, toman el básico, ¿verdad? Luego vamos en intermedio, luego vamos al avanzado. Ustedes van a ir afianzando los conocimientos y van a ir aplicando estas combinaciones de teclas hasta ser mucho más diestros en el uso de las mismas. Entonces, es muy importante la parte de las combinaciones de la tecla para las funciones. Entonces, volviendo al tema de los cursores, ya vimos entonces que podemos desplazar, ya esa sería la segunda opción, ¿bien? O la segunda forma que puede adquirir el cursor. Hay una tercera forma que es la siguiente, por ejemplo, si yo escribo aquí la palabras genéricas, que es para el uso, por ejemplo, de listados personalizados, por ejemplo, la palabra lunes, ya sabemos que son días de semana, ¿verdad? Martes son días de semanas. Si vamos, por ejemplo, al punto de los meses del año, enero, o lo podemos ver también en el plano numérico también, por ejemplo, 0, 1, 0, 5, 0, 10. Bien, si yo hago una selección acá de esos datos, van a notar que sigo teniendo aquí las 4 flechas negras en los bordes, pero específicamente en el borde inferior derecho tengo este pequeño cuadro, este pequeño puntito, no sé si lo logran observar, acá, justo aquí, mírenlo aquí, ese cuadrito que tenemos aquí. Cuando coloco el cursor ahí, miren cómo se pone. Se desaparecen las flechas y solamente queda la cruz negra. Esa sería la tercera forma que toma el cursor, mediante la cual yo puedo arrastrar y él va a determinar cuáles son los días que siguen. En el caso de los meses, cuáles son los meses que siguen. Bien, en el caso de los números, ya sabe cuál es la secuencia que sigue. Y esto nos ayuda mucho a nosotros a crear un patrón con una necesidad específica y en base a ese patrón, Excel nos va dando la respuesta como si él tuviese un tipo de inteligencia artificial que determina o que reconoce ese patrón que yo le estoy indicando. Bien, estas funciones, yo puedo desarrollar mi propia función, porque en el caso del lunes, martes, miércoles, enero, febrero y marzo, son ya listados que están preestablecidos por el sistema. Y en el caso de los números, ya él también lo tiene preestablecido. Pero ya en la siguiente unidad, en la unidad 2, vamos a ver cómo nosotros crear nuestra propia lista personalizada para crear esto a nuestra necesidad en base a productos específicos que nosotros manejemos y poder adaptar esto a una necesidad puntual nuestra o de la empresa. ¿Bien? Entonces, muy importante este concepto y es lo que deben ver en la parte del foro de la unidad. Bien, entonces, retomando la última hoja del libro, que son las opciones de pegado, que nos faltó el día de ayer, que tuvimos pendiente el día de ayer, tenemos esta tabla, bien, la cual aparenta ser una nómina, y tenemos el indicativo que nos dice que debemos copiar el contenido de la tabla y pegarlo de las 6 maneras disponibles para pegar a partir de la celda A9 y analizar las diferencias.
Ciertamente tenemos aquí, que cuando yo copio el texto, si se fijan, antes de copiar el texto, la opción de pegado está apagada, porque no hay nada en el portapapeles. El portapapeles es el lugar imaginario para nosotros porque no lo podemos tocar, pero sí es un lugar real para el computador, para el sistema. Y cuando yo le doy a copiar, por ejemplo, ese contenido, ven que se enciende automáticamente el botón pegar, porque ya hay algo disponible en el portapapeles para yo poder pegar ese contenido en otro lugar. Entonces, cuando yo utilizo la función pegar directamente, él toma todas las cualidades que tiene este contenido que tengo acá. Cuando hablamos de todas las cualidades o propiedades, estamos hablando sobre, por ejemplo, un contenido que puede tener las propiedades que puede tener este contenido, por ejemplo, el formato, el tipo de letra, el tamaño de letra, si es negrita, si es cursiva, si es subrayado. Bien, si en este caso, si se fijan, tenemos una tabla, que esa tabla también forma parte del formato. En este lado aquí, si se fijan, aquí tenemos lo que son funciones. Funciones, si se fijan aquí también. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a este sueldo bruto, que es el único valor numérico que está acá, que son 25,000, ¿verdad? Si yo lo borro, automáticamente se limpia todo esto acá, porque el contenido de esta celda va a depender de lo que yo tenga acá. Si aquí yo coloco 10,000 pesos, él me hace el cálculo de ese 3% y me dice que el 3% de esos 10,000 son 300 y el sueldo neto va a ser igual al sueldo bruto menos el descuento realizado y por eso queda aquí 9,700. Bien, entonces, en este caso, eso es parte de las propiedades que estamos viendo, es que también contiene fórmulas. Bien, entonces, todas esas propiedades, cuando yo simplemente copio, voy a colocar nuevamente los 25,000, cuando yo simplemente copio y pego, él trae todas las propiedades del lugar donde yo copié. Entonces, hay otras formas, porque en ocasiones yo quiero o que solamente me traiga el formato sin la información, o yo quiero que me traiga el formato, la información, pero que no tenga una fórmula, sino que sean simplemente los datos, 750, 600, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Si yo no quiero redigitar toda esa información y solamente quiero tener los datos, puedo hacerlo. Bien. No voy a profundizar mucho en la parte de las funciones, porque más adelante hay una unidad en la cual trabajaremos solamente funciones. Bien. Entonces, específicamente, vamos a trabajar las funciones de pegado. Las funciones de pegado, yo las voy a seleccionar todas. Le voy a decir aquí copiar. Recuerden que copiar duplica y cortar mueve. Por eso vamos a utilizar copiar, porque la idea es que vayamos viendo la diferencia entre una forma de pegado y otra. Entonces, ya vimos, aquí justo debajo del botón de pegar, tengo aquí esta flechita, la cual me despliega las diferentes opciones de pegado que yo tengo. Bien, la primera es precisamente esta que tengo acá, que es pegar. La segunda me va a decir fórmulas, bien, donde solamente me trae los datos, no me trae el formato que tengo en la tabla, pero aquí me trae las fórmulas. Mira aquí la fórmula como se está ejecutando. Y sigue haciendo su valor. Si yo cambio aquí a 10,000, él sigue haciendo su trabajo de cambiarme los valores acá en cascada, que es una de las funciones más interesantes de Excel, puesto de que si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer en una factura, una tasa de ITEVIS, bien, esa tasa de ITEVIS tú la puedes tener en un solo lugar, y si mañana la institución cambia el porcentaje del ITEVIS o el porcentaje del seguro médico, tú lo cambias en ese solo lugar y ya se cambia o aplica para todos los lugares donde se aplicó ese porcentaje. Bien, eso se le llama el efecto cascada o efecto dominó. Volvemos y copiamos. Y vamos a ver ahora la siguiente. La siguiente es esta que está acá. Me dice fórmulas, formato de fórmulas y números. Si se fijan acá, no tengo tanta diferencia. Básicamente aquí la diferencia la tengo en el formato de los valores numéricos, que los cuales ya tienen, si se fijan aquí, Excel maneja diferentes tipos de datos. Bien, si se fijan aquí por defecto, Excel maneja un tipo de datos que se llama general, que es un tipo de datos que no tiene mucho formato,
tengo el 25.000, no tengo un separador de unidad de 1000, no tengo un separador de decimales, no tengo un indicador del tipo de moneda que estoy utilizando, 25.000, pero 25.000 ¿qué? Pueden ser pesos, dólares, euros. Bien. Entonces ya cuando utilizo este tipo de pegado, él me está aplicando el formato de contabilidad, miren aquí donde cambio, el cual ya me permite agregar el tipo de moneda, el separador de unidad de 1000, el delimitador de la unidad de decimales y así sucesivamente. Y aún sigue estando aquí la fórmula, ¿bien? O sea que yo puedo aquí cambiar a 10.000 y miren aquí cómo me sigue haciendo el cambio como lo hacía antes. Entonces, vamos a darle otra vez hacia atrás y aquí vamos a copiar nuevamente. Colocamos por acá y vamos otra vez a ver la siguiente opción de pegado, en este caso esta que tengo acá. Me dice mantener el formato de origen. El formato de origen. En este caso me lo mantiene tal cual. Esto hace referencia a algo muy interesante. Voy a volver aquí atrás a la hoja de origen para mostrarle algo. No sé si recuerdan cuando cambiamos, bueno, mover en la misma hoja. Esta es la función que tenemos acá, ¿verdad? Si yo simplemente, la opción que me decía aquí era mover a la misma hoja. Pero miren aquí todos los datos se visualizan correctamente, ¿bien? Si yo selecciono y lo muevo, miren aquí, ahora se corta. ¿Por qué? Porque cuando yo lo muevo, él no me modifica el ancho de la celda. Bien, de las columnas, no me lo modifica. Entonces, el texto queda de esta forma. Lo que busca esa opción de pegado es que cuando yo copio esa información y le digo aquí pegar y que me mantenga el formato, mantener el formato de origen, él automáticamente debe ampliarme esta parte aquí. Sé que no, hay algo aquí que no está correcto. Vamos a ver si hay algo que no estoy seleccionando la opción correcta. Vamos a ver. Esta opción de aquí abajo, exacto, no estaba utilizando la opción correcta. Mantener el ancho de columnas de origen, que está aquí debajo. Si se fijan, yo aquí tiene este tamaño. Bien, si le digo aquí, pegar, mantener el ancho de columnas de origen, él automáticamente me modifica el ancho de la columna para que se vea justo como se veía anteriormente. Mientras que si lo copio y lo pego normal, por ejemplo, en esta de acá, miren que él no modificó aquí el ancho de la columna y por eso se ve cortado acá. Bien, entonces la idea básicamente aquí es esa, ir probando las diferentes opciones de pegado y que ustedes puedan identificar cuál es la que necesitan en un momento determinado, que tengan una necesidad puntual, puedan por acá, por ejemplo, si yo la quiero, ya vimos que tengo acá, por ejemplo, mantener, pegar solamente los valores. Si se fijan aquí, no tengo formato, tengo valores numéricos acá, pero en las fórmulas, si se vemos aquí en la barra de fórmulas, solamente tenemos el valor numérico, más no la fórmula que hizo el cálculo. Por ende, si yo cambio este 25.000 por 10.000, que lo hemos estado haciendo desde antes, me voy a dar cuenta que estos valores no cambian porque no hay una función que haga el cálculo en cascada como lo hemos hecho anteriormente en estas de acá arriba. Miren la fórmula acá. Bien, pero ¿en qué escenario podríamos, por ejemplo, utilizar solamente los datos? En un escenario donde yo necesite los datos, pero no necesite la fórmula. Porque voy a cambiar estos datos de acá y necesito que eso todavía esté por acá. Bien, entonces va a depender de la necesidad que tengan que van a ejecutar una u otra opción de pegado. Vamos a ver una última por acá. Tengo por aquí las opciones de formato solamente. Si quiero formato solamente, aquí la tengo. No tiene ningún tipo de datos, solamente el formato. Si le doy aquí a pegado especial, ya él me da muchas más opciones. Esto lo vamos a ver en intermedio. Muchas más opciones de pegado. Incluso puede utilizar funciones combinadas para realizar el pegado de los datos. Que me incluya las fórmulas y el texto, pero no el formato.
y así sucesivamente puedo utilizar inclusive validación de datos para hacer, si no quiero que se copien, por ejemplo, los valores en blancos, y así sucesivamente. ¿Dudas sobre este punto? ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, miren, entonces, Profesor, adelante, señor. sobre la fórmula de combinar y central, me gustaría saber sobre ella porque me perdí un poquito en eso. Ok, perfecto. En este caso no es una fórmula, en este caso es una función o una funcionalidad que trae Excel en este botón de acá. Combinar y central lo que hace básicamente es, si tienes un texto, por ejemplo, acá, hola mundo, vamos a agregarlo aquí un poquito más extenso. Tiene dos utilidades. Bien, vamos a mostrar dos utilidades. Y muy buena pregunta. Si te fijas aquí, el texto sobresale hacia la siguiente columna. Mientras no haya texto en la siguiente columna, todo está bien porque se visualiza. Inmediatamente yo coloco un texto acá, por ejemplo. Mira lo que pasa aquí. El texto se deja de mostrar, se cortó aquí, porque ya hay un texto que está ocupando su posición y él no permite que se muestre. Pero si te posicionas acá, siempre esta barra de fórmulas va a ser su amigo incondicional en Excel. Si te fijas aquí, el texto aparece correctamente. Lo que quiere decir que aunque el texto no se visualice, está ahí. Bien. Entonces, muchas veces pasa que si tú quieres, por ejemplo, ampliar esta columna, esto se te va rodando mucho hacia la derecha y entonces el texto se te sale del margen de impresión. Entonces, después vas a tener dos hojas para imprimir la misma información. Entonces, lo que se hace en estos casos es lo siguiente. Cuando vas a utilizar esto, voy a eliminar esto, y yo quiero, por ejemplo, posicionar el Jardín Botánico Nacional en una única fila, entonces yo utilizo aquí la opción de combinar y centrar, que lo que va a hacer es que me va a combinar todas estas celdas y me va a centralizar el contenido en esa única celda que se va a llamar. Si te fijas aquí, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas. Cada una de esas celdas, le doy atrás para que me muestre República Dominicana, cada una de esas celdas, la alineación del contenido de la celda es independiente. Por ejemplo, por defecto, la alineación viene a la izquierda. Pero si yo lo coloco aquí, por ejemplo, a la derecha, solamente la celda seleccionada me alinea a la derecha. Si este contenido yo lo coloco en el centro, solamente la celda seleccionada, bien. Pero yo quisiera tener un título general aquí arriba, al cual aplicar un combinar y central. Y es en ese caso, por ejemplo, si yo copio esto, coloco aquí arriba, selecciono todo esto, todas esas celdas que tengo seleccionadas, cuando yo lo voy a combinar, se van a combinar en una única celda, mírala acá, que se va a llamar A17. Toda esa selección se va a llamar A17. Si te cambias, por ejemplo, de acá y vuelves acá, vuelves a A17. Pues, y el contenido está centrado automáticamente. Viene siendo como una función 2 en 1. Más adelante, por ejemplo, en Excel avanzado vamos a mostrar cómo hacer macros programados en el cual con los cuales vamos a simplificar tareas recurrentes. Esa tarea que ustedes hacen todos los meses para, por ejemplo, realizar el cálculo de una nómina. Si ya ustedes tienen, por ejemplo, el personal al cual le van a hacer el cálculo de esa nómina, no tienen que a cada uno todos los meses estar calculándole el impuesto sobre la renta, el valor de la AFP y así sucesivamente, el sistema dominicano de salud y así sucesivamente. Porque ya, por ejemplo, con el caso de un macro,
pueden ejecutar automáticamente esa corrida, ¿bien? Para que él haga el cálculo en base al sueldo bruto, que va a ser el único valor introducido manualmente. Porque ya cuando se ejecuta el macro, entonces él dice, ok, descuento tal, A, B, C, y luego sueldo neto, sueldo bruto menos el total de descuento. Ya yo tengo mi sueldo neto. Bien. Otro punto muy importante que también va afín a tu cuestionamiento es el tema de las alineaciones. Por defecto, Word, que es una de las herramientas más utilizadas, tiene este tipo de alineación que se llama alineación horizontal. La alineación horizontal es la que te permite solamente alinear izquierda, centro, derecho. Bien, mira cómo va desplazándose, dependiendo cómo tú quieras la alineación. Y Word tiene una cuarta, que es para los casos donde tienes unas líneas, un párrafo que baja de una línea a otra, que es justificar para que todo quede alineadito de lado. Esa sería la cuarta alineación horizontal de Word, que también la tiene Excel en este caso acá, en estas tres. Pero Excel tiene algo adicional que no tiene Word. Por su estructura de celdas que maneja, tiene esto adicional, que es la alineación vertical, que es esta que está aquí arriba. En escenarios como estos, en lo que tú puedes tener un texto muy extenso, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, vamos a copiar aquí República Dominicana, Jardín Nacional, Jardín Botánico Nacional de la República Dominicana. Si se fijan aquí, este texto ha sobresalido de los límites de la columna, pero si yo quiero utilizar este espacio vertical que tengo acá, puedo utilizar la función que tengo aquí arriba de combinar y central, tengo esta función que se llama ajustar texto. Esa función cuando la utilizas, ella te distribuye el texto en las diferentes líneas del ancho de esa fila, o del alto de la fila, perdón. Y ya aquí tú puedes jugar con la alineación vertical para decidir si tú quieres que el texto esté en la parte superior, en el centro o en la parte inferior de la celda seleccionada. Bien, entonces esa es la idea que se busca con los tipos de alineaciones, tanto horizontal como vertical, la parte de combinar las celdas y centrarlas y la parte de ajuste de texto. No sé si con eso respondo tu pregunta o tienes alguna duda adicional. ¿Estás ahí? Se fue. Perfecto. Excelente. Bien, señores, a menos que tengan alguna duda específica, ya con lo que hemos visto hoy, hemos concluido lo que teníamos pendiente de ayer. Vuelvo y les repito, es importante que concluyan las actividades de los foros. Estos que están aquí color púrpura son foros. Los de duda no es obligatorio que participen, a menos que tengan una duda puntual, pero sí los foros de las unidades es bueno que participen porque tienen valor de puntos, ¿no? Que tienen que tomar. La evaluación de la guía de informática, de Infoté Virtual, perdón, también tiene 5 puntos. Recuerden que el mínimo para aprobar son 60. También tienen que tomarla. Y el foro de socialización, que ya veo que aquí también estamos activos. Por acá, entonces, la realización de la actividad 1, luego de que hagan su actividad, la van a guardar, preferiblemente con su nombre. ¿Cómo la guardan? Menú archivo, guardar como. La diferencia entre guardar y guardar como es que, por ejemplo, ya este archivo usted lo descargó y tiene un nombre, aquí arriba se visualiza el nombre del archivo. Si usted quiere cambiarle el nombre a ese archivo para que sea, ponerle su propia etiqueta, usted le dice aquí guardar como y le va a permitir aquí poner su nombre o cambiarle el nombre al archivo. Por ejemplo, aquí yo puedo decir Eduardo Villar y actividad práctica 1. Lo guardo y ese archivo es el que ustedes van a cargar. Ese archivo es el que ustedes van a cerrar aquí, ¿verdad? Y van a venir acá, colocar aquí la actividad de la unidad 1 y acá les va a aparecer un botón añadir archivo.
Veo que aquí ustedes no, digo, en mi caso no me aparece porque yo estoy como facilitador, pero me voy a cambiar en un minuto como participante para que así ustedes puedan ver cómo les va a aparecer a ustedes. A ustedes les va a aparecer este botón, añadir envío, y cuando le den añadir envío, le va a aparecer este cuadrito en el cual ustedes van a poder buscar el documento que ya guardaron. Mírenlo acá, Eduardo Villar, actividad 1, con simplemente arrastrarlo y soltarlo acá y presionar guardar los cambios, ya ese archivo se envía y yo lo voy a tener en mi bandeja de entrada como una práctica que debe ser evaluada porque ya fue entregada. Bien, voy a dar a cancelar porque realmente no quiero enviarla en mi nombre. Así no alteramos las estadísticas. Ya veo que hay unas 14 personas que han realizado sus envíos. Eso me da a mí una buena retroalimentación de que están trabajando, aunque ayer no tuvimos el encuentro correctamente. Pero la idea es que los demás se pongan al día. Todavía le queda un día y 9 horas a esta actividad. Voy a tratar de extender el plazo un poquito más para así un día y 9 horas sería hasta mañana a la medianoche. Fue que este curso empezó el jueves pasado. Entonces, la próxima unidad va a estar habilitada a partir del viernes. Bien, les voy a dejar esta abierta, aunque siempre la dejo abierta hasta el final, pero sin penalidad hasta el próximo sábado 2 a la medianoche. Bien, vamos a extender este plazo ahora mismo para que así no se me olvide y ya esté extendido el plazo. El plazo acá es por acá, el día 2 de abril a la medianoche. Bien, entonces ahora tienen 3 días y 9 horas para concluir la actividad. Bien, señores, espero que les haya gustado la sesión del día de hoy, que el curso les esté gustando y si no tienen dudas adicionales, sería todo de mi parte por el día de hoy. Y entonces ya saben que el próximo viernes va a estar habilitada la segunda semana, que son las unidades 2 y 3. Pueden ir trabajando con los audiovisuales hasta tanto sostengamos nuestro próximo encuentro, que sería el martes 5. Bien, a las 2 de la tarde. Pasen buenas. Un placer para mí. Bye bye. Bye, Bye, bye. bye. Gracias, profe. Bye. Siempre a la orden. Ya, ¿me escucharon? ¿Me escucharon? Para que sepa lo que se siente